Vamos a dar inicio al panel La educación humanista en tiempo de poshumanistas, 3 aproximaciones desde la visión de Lonergan. Vamos a presentar a los 3 expositores en el orden en el que van a ir exponiendo. Les pedimos a los expositores, por favor, respetar los 15 minutos para que podamos seguir y organizarnos bien en el horario. El primer expositor será Juan Martín López Calva. Es doctor en educación por la Universidad Autónoma de Talca. Ha hecho 2 estancias postdoctorales como Lonergan Fellow en el Lonergan Instituto del Boston College y publicado 34 libros, alrededor de 70 artículos y 50 capítulos de libros. Fue decano de Artes y Humanidades de la UPAEP del 2013 al 2023, donde colabora desde el año 2012. Actualmente es profesor investigador en los posgrados de investigación educativa de esta institución, además de ser asesor académico de pares en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique Rebasamen. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 del Consejo de Educación Mexicana Educativa de la Red Nacional de Investigadores de Educación y Valores, que presidió desde el año 2011 al 2014. Y de la Asociación Humanística, Educación y Valores, Ética Profesional y Pensamiento Complejo. Es miembro del Cuerpo Académico de Ética y Procesos Educativos de la UPAEP y del Cuerpo Académico de Profesionalización Docente en la misma institución. Pertenece al núcleo académico básico del doctorado en Educación de la UPAEP y ha sido tutor externo del doctorado interinstitucional en Educación en la Universidad Iberoamericana Puebla, donde trabajó a tiempo completo desde el año 1988 al 2012 y coordinó este programa del 2007 al 2012. Publica un artículo semanal en el periódico digital Consulta desde el año 2011 y durante 10 años publicó la columna educativa personalizante en el portal Lado B, que sigue publicando mensualmente. La otra expositora es Hilda Patiño, es doctora en educación por la Universidad Iberoamericana, maestra en ciencias de la educación por la Syracuse University de Nueva York, donde fue becaria de Conan City, cuenta con licenciatura y maestría en filosofía por la Universidad Iberoamericana, profesora de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana desde el año 1989, donde además de la docencia ha desempeñado algunos cargos directivos. Actualmente es coordinadora del programa de reflexión universitaria en la Dirección de Servicios para la Formación Integral de la Ibero. Es consultora educativa en distintas instituciones, tanto públicas como privadas. Es miembro de Atenier, también es miembro de ALFE, con sede en Campinas, Brasil, y de su comité científico y también de la Reduval, entre otras asociaciones. Y finalmente, el tercer expositor será Antonio Paoli, es doctor en Ciencias Sociales, magíster en Sociología y licenciado en Comunicaciones por la Ibero Ciudad de México. Realizó estudios de postdoctorado en el Instituto de Lonergan del Boston College, profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad de Xochimilco. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Bueno, damos entonces la palabra a Juan Martín. Pues muy buenos días, vamos bastante atrasados en el tiempo, de por sí teníamos tiempo muy limitado, somos 3 ponentes y no está alcanzando según se vio en los paneles anteriores. Entonces, bueno, pues creo que mi participación es demasiado ambiciosa, pero voy a tratar como de sintetizar lo más que pueda. Agradezco la oportunidad de estar aquí mientras voy poniendo mi temporizador y eso, pues allí tienen ustedes mi correo electrónico y una página web de donde pueden también descargar algunos materiales, publicaciones que tengo, presentaciones y entrar también a los artículos periodísticos. Entonces, pues empecemos. Yo titulé a mi trabajo El dinamismo de Cosmópolis contra el mito del progreso lineal, elementos de reflexión para una educación humanista a la altura de los tiempos. Creo que
Lo que voy a plantear precisamente son elementos de reflexión, o sea, creo que son líneas que habría que explorar, según yo, habría que explorar en la educación para poder tratar de pensar en estos retos del transhumanismo. Aquí tomo una cita ya antigua de los 90 de Fernando Savater, que dice: una nave extraterrestre llega a nuestro planeta, desde su interior siempre oculto un ser superior, pacifica a nuestros congéneres y los instruye de 1000 modos. En tales formas de pedagogía superior, sean diablos, ángeles, marcianos o Dios mismo quienes compongan el equipo docente, las ventajas no compensarían los inconvenientes, porque se perdería lo esencial, el parentesco entre enseñantes y enseñados. La principal asignatura que se enseña a los hombres unos a otros es en qué consiste ser hombre, en qué consiste ser humano, y eso pues lo hacemos los humanos con otros humanos, con nuestras limitaciones y nuestras potencialidades, ¿no? Pero pues esta es la base del hecho educativo. Ahora también desde esta perspectiva y desde la perspectiva lonerganiana, pues eso de nos enseñamos en qué consiste ser humano, faltaría en la cita en cada momento histórico y en cada contexto en el que vamos viviendo, ¿no? En cada horizonte. Pues bueno, es simplemente una representación de la promesa incumplida de la modernidad, de la razón humana como el eje fundamental que a través de la ciencia, la tecnología, dejando fuera incluso a la ética, porque el valor se consideraba como lo subjetivo, la ciencia neutral axiológicamente, pues nos llevaría al progreso lineal, una sociedad feliz, justa. Eso vimos que no pasó, llegó la posmodernidad como desilusión de esto, pero dice Juan Arana, en un artículo que ya citaba ayer Male Huerta en su ponencia, de hecho, esta lámina, con su autorización, está adaptada de una presentación de ella. Pues lo que destaco es esta cita de Arana que dice que el transhumanismo supera la óptica postmoderna porque lo suyo es un gran relato, ¿no? Como que vuelve a haber un metarrelato que como que trata de plantear, algunos lo ven como utopía, otros como distopía, que pues habrá un gran futuro para la humanidad, y pues creo entonces, posicionándome, que pues yo vería como que un nuevo mito de progreso lineal, que a través de pues la genética, la tecnología, vamos a generar seres humanos mejores, superiores, incluso que dejen de ser de lado su parte natural, animal, perdón, y que puedan ser inmortales, que todas estas promesas que ya se hablaron ayer. Bueno, hasta ahora, dice Juan Arana, pues como que las mejoras habían sido confiadas a técnicas sociales como la educación para las mejoras morales o mentales, o a técnicas externas relacionadas con el deporte, alimentación, costumbres para las mejoras físicas. Pero ahora pues el transhumanismo propone pues que ya haya una intervención más bien interna en el sujeto para mejorarlo, y ya quizá incluso estaría en juego este asunto de lo educativo, si tiene sentido, ¿no? Vamos. Bueno, posicionamiento simplemente desde el que yo hablaría, y creo que se desprende de mi rudimentaria comprensión de Lonergan, es pues que frente a lo que Rojas Cortés plantea en su artículo de el humanismo es la idea más peligrosa del mundo, que leímos con Paco en su seminario, acerca de pues esta tensión o debate entre bioliberales y bioconservadores. Creo yo que pues yo pongo aquí una postura bioético-crítica, digamos, que parte, este esquema lo trabajé yo, pero a partir de pues esta propuesta de Lonergan, que dice pues esto del progreso lineal y de la utopía no es tan cierto, porque depende de que nos abramos a este círculo virtuoso, que es el que va hacia arriba, de la comprensión inteligente, crítica, de la decisión responsable, de la acción comprometida para mejorar las situaciones humanas, pero también se dan en los hechos y muchas veces predominan lo que él llama el ciclo de la decadencia, de la declinación,
que es pues que no haya una apertura a una comprensión inteligente, crítica y una acción responsable, sino que predominen intereses personales o de grupo, que nos cerremos al insight, que tomemos decisiones irresponsables, acciones interesadas y vayamos empeorando las cosas, ¿no? Entonces, pues esto está siempre en tensión, siempre hay elementos de desarrollo, de avance, de humanización, pero también hay elementos de declinación porque hay mucho a nivel personal, grupal, de clase social, incluso de la humanidad toda en su estructura, en su sistema de funcionamiento, pues que muchas veces pone por encima los intereses de la comprensión genuina, atenta, inteligente, razonable y responsable y la acción comprometida, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que habría que pensar en este escenario transhumanista, posthumanista, pues desde esta idea de que no es algo que nos va a llevar linealmente hacia el progreso, pero que tampoco podemos oponernos y decir, no, pues es que hay que rechazar todo lo que viene de allí, ¿no? Esto es simplemente la postura y la propuesta sería, pues, cómo el dinamismo de lo que Lonergan llama la cosmópolis, que tomando una cita de Morán, yo entiendo también que confluye con esta idea de salvar a la humanidad realizándola, de desarrollar a la humanidad, humanizarla para que pueda salvarse de esta autodestrucción que estamos haciendo a través de el acabar con el medio ambiente, de todas las crisis de empobrecimiento, de migración, de armas nucleares, de guerras, etcétera. Entonces, cosmópolis como un proceso heurístico, un horizonte al que la educación puede contribuir desde una visión de integralidad humana que vaya reformando las prácticas humanas, las estructuras socioeconómicas, políticas humanas y la cultura también de la humanidad para ir progresivamente tratando de avanzar, de desarrollar a la humanidad siempre en esta visión imperfecta, dialéctica, histórica y culturalmente mediada, pues de lo que es la humanización, ¿no? Vamos conociendo un poco qué es y a veces vamos atinándole a cómo realizarla. Pues esta lámina simplemente lo que quiere decir es que a lo mejor, tanto en el meme como en la frase, no es tan preocupante lo que avance la tecnología o lo que pueda hacer la inteligencia artificial, sino lo que dejamos de hacer nosotros, ¿no? Entonces, ahí dice Eduardo Caccia, no es peligrosa por lo que pueda hacer, sino porque nosotros dejemos de hacer, porque de pronto, y lo vemos en muchos estudiantes nuestros ahora, pues se quieren resultados sin proceso, conocimiento sin estudio, síntesis sin pensamiento, o lo que dice Mériès, predomina el deseo de saber por encima del deseo de aprender, ¿no? Y Mériès dice, deseo de saber tiene que ver con esfuerzo, con persistencia, con disfrutar un camino de aprendizaje. El deseo de saber es simplemente pues entrar al celular y decir, esto es así, y lo olvido en cuanto ya deje de usarlo. Bueno, yo creo que ahí nos ayuda también Morán, perdonen que este es un espacio lonerganiano y meta yo Morán, pero en mi libro yo he tratado de poner en diálogo a estos dos autores, como decía yo ayer, y Morán nos habla de que el ser humano tiene una identidad compleja, tiene una identidad individual, social, histórica, planetaria y futura. Y me parece que en la identidad futura, pues Morán ya está viendo un poco esta cuestión del transhumanismo, el posthumanismo y cómo la humanidad puede ir avanzando. Él habla incluso de esta cuestión de curar las enfermedades o de llegar a un momento en el que no muera nadie de manera natural, sino por algún accidente. Bueno, pero toda esta multiidentidad habría que cuidar cómo se articulan todas estas identidades en una educación. Diría Paco de Lupita o de Pablito, o sea, cuando estamos educando a Lupita y Pablito, ¿cómo vemos en Lupita y Pablito? Pues esta idea de que es un individuo singular, irreductible, pero al mismo tiempo también es doble, plural, diverso, que pues Pablito es miembro de una sociedad, ¿verdad? Y esa sociedad humana se autoorganiza, se autorregenera y a partir de los intercambios de las mentes individuales pues se va desarrollando o va involucionando. También que Pablito pues es un ser humano, nuestros alumnos de hoy pues, son del siglo XXI,
y no son, dice Lonergan, el problema de la educación es la educación hoy, no la de los renacentistas ni los antiguos egipcios, sino las de los jóvenes niños del siglo XXI. Entonces, ¿cómo educamos a los niños del siglo XXI en esta identidad histórica y cómo ese pasado que tenemos, esa herencia, puede contribuir a enriquecer su experiencia y su proyecto de futuro? También el asunto de la globalización y cómo la identidad planetaria, pues pensar que Pablito es un terrícola, además de ser individuo, miembro de una sociedad y de un momento histórico, y cómo generamos esa identidad que lo haga sentirse parte de una sociedad mundial, en el que, como dice aquí Morán, pues habría que construir una sociedad civil mundial con una conciencia de comunidad, de destino planetario, en lugar de pues estos procesos de aporofobia que llama de la Cortina, o de rechazo a los diferentes, o de estar en situaciones de violencia. Y bueno, la identidad futura también Morán la ve dialéctica, o él dice dialógicamente, dice puede haber un porvenir mejor en el que la mente juegue con su cerebro como un pianista virtuoso toca su piano, para sacarle las más bellas posibilidades, pero también puede haber un porvenir funesto en el que la mente humana lo controlaría todo menos a sí misma, ¿no? Entonces, pues habría que pensar en esta idea de que, pues en el transhumanismo, desde mi pobre entendimiento todavía muy inicial, pues hay esta idea de que se puede mejorar al ser humano, pero también esta tentación de diseñar al ser humano, ¿no? De diseñar al posthumano, y cómo podríamos subordinar y esclavizar al ser humano, y cómo podríamos generar esta especie de Big Brother o la hipnopedia que señala de la Cortina como un riesgo. También pues está esta idea de las unidualidades. En Morán me parece que como Homo complexus tendríamos que pensar en cómo pues ese futuro tecnológico no anule nuestra parte delirante, irracional. Incluso como educadores, decía Freire, tenemos que ser los educadores sanamente locos y locamente sanos. Que tanto la tecnología puede anular esa parte delirante, la parte lúdica, el disfrute, el juego, la parte imaginativa, la parte también de dilapidar de pronto, de pues consumir los recursos a veces también irracionalmente, y sobre todo pues esta parte poética, que tanto nos puede llevar solo a formar seres prosaicos, seres que vivan para sobrevivir y no que disfruten la vida, que amen, que tengan amigos, que disfruten la belleza, que puedan apasionarse con la búsqueda del conocimiento, etcétera. Y ya se me está acabando el tiempo, entonces me voy a brincar lo de Larson, nada más para que vean la portada del libro que nos recomendaba Paco, sobre el mito de la inteligencia artificial. Bueno, creo que Lonergan nos habla, Larson lo que dice es pues que la inteligencia artificial no es realmente igual o equiparable a la inteligencia humana, y aquí pues lo que yo pongo es un esquema muy feo porque viene de los 90 de mi tesis doctoral, no había tanta tecnología para hacerlo y no lo he mejorado, pero ahí lo que dice es un ser que tenemos pues en el ser humano la oportunidad de vivir experiencias que nos aporten datos sensibles, que somos buscadores de inteligibilidad, buscadores de conocimiento, buscadores de valor, que tenemos pues esa inteligencia sentiente o empírica, directa, refleja, práctica, y que no solo la tenemos, sino que somos capaces también de ser autoconscientes y de pues hacer todas esas operaciones experimentando nuestro experimentar, entendiendo nuestro experimentar entender, etcétera, etcétera, ¿no? Poner atención a las operaciones e irlas apropiando. Y entonces pues yo hablaría de una apuesta por la educación humanista. No es algo que sea ya pues algo seguro, sino es simplemente una apuesta que requiere una estrategia, diría Morán, de una educación humanista como desarrollo y apropiación de la conciencia en todas estas operaciones y en esta posibilidad de darnos cuenta de nuestro darnos cuenta y de ser mejores. Pues son 2 láminas ya nada más, me faltaban 30 segundos, me quedan 5. Busqué la perfección y destruí lo que estaba bien. Entonces, pues la idea es pues que no por esta nueva
utopía o distopía, digamos, por esta nueva promesa mítica, descuidemos, que pretendamos esa perfección humana, esa inmortalidad, etcétera, y destruyamos pues todo lo que está bien en los seres humanos, pues el disfrute sensorial, las emociones, la reflexión crítica, la búsqueda ética, el amor sin fronteras, la creatividad estética, la armonía con la naturaleza, porque también ahí hay otra propuesta, igual que con la modernidad, creo yo que el transhumanismo también enfatiza el desarraigo de la naturaleza en lugar de vernos como seres arraigados y desarraigados simultáneamente a la naturaleza. Y pues la idea de construir una convivencia pacífica y solidaria, una convivencia en términos de justicia, educar para el viaje, no para el destino, para el proceso, no para el resultado, para aprender y no para saber. Pues aquí simplemente termino poéticamente. A Paco y a mí nos gustó mucho Jaime Sabines, entonces simplemente decir pues la educación que educa a ese hombre que anda por la tierra, que descubre la luz y dice es buena, etcétera, que penetra la piel de Dios a veces, se confunde en todo y se dispersa. El que uno es el hombre, lo han llamado hombre, que lo ve todo abierto y calla y entra. Pues en el fondo pues es defender este misterio de la educación entre seres humanos, aunque sigamos evolucionando como seres humanos, pero cuidando esa visión crítica, bioética, y no cayendo en esa ideología, ni tampoco en el oponernos bioconservadoramente. Pues muchas gracias. Bien, ahora le damos la palabra a Hilda Patiño. Ya no te oímos. No podemos escucharte, Hilda. Fíjate si tenés el micrófono. Ah, no tiene micrófono. Bueno. Hilda, vamos a esperar un momentito hasta que te puedas conectar correctamente, así que le vamos a dar la palabra a Antonio Paoli. No lo veo conectado, no sé si... Sí está, sí. A ver, Antonio. Antonio, no sé si podés habilitar tu micrófono, no te podemos escuchar. ¿Quieres que intentemos con Hilda, Vero? ¿Qué pasó con... A ver, Hilda, ahora vamos a probar. Listo, muchas gracias. Ahora sí te escuchamos. Sí, Bueno, entonces continuamos con Hilda. Bienvenida. A ver, bueno, entonces voy a compartir mi pantalla. Muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación y muy agradecida de estar aquí con ustedes, dialogando y reflexionando sobre estos temas tan importantes. Yo titulé a mi intervención, pues, la educación como expansión del horizonte de conciencia. Y bueno, quisiera aquí comenzar con las preguntas que guiaron esta reflexión, no necesariamente porque signifique que voy a seguir ese orden, más bien voy a estar un poco recursiva, sino porque son las que están atrás de todo lo que estamos planteando aquí en este pequeño espacio. Pues la pregunta por el conocimiento, por el horizonte de conciencia, por la autoapropiación y pues por la relación entre estas, entre estas, digamos, operaciones, ¿no? El conocimiento, el horizonte, la apropiación.
qué papel juega específicamente la educación en la ampliación del horizonte de conciencia y en la autoapropiación como un eje transversal que va recurriendo esta reflexión. Bueno, pues para empezar, creo que educar es ayudar a conocer, ¿no? Cuando pensamos en la educación, pensamos en la adquisición o construcción del conocimiento. No puede haber educación sin conocimiento porque justamente educar es combatir el velo de la ignorancia, es conocer más y mejor. Ahora, desde la postura de Lonergan, que es un realismo crítico, el conocimiento es un dinamismo humano complejo que nos lleva a querer comprender la realidad que nos impacta sensorial, afectiva y cognitivamente. La realidad está ahí, fuera de nosotros, pero también afecta nuestra manera la afecta a ella, la manera de conocer. De todas maneras, esta pregunta de conocemos las cosas tal como son en sí mismas sigue vigente y no me voy a meter en cuestiones epistemológicas, pero me parece muy sana esta postura realista, crítica, dices, está ahí, es difícil conocerlo, pero está fuera de nosotros y es un proceso que implica muchas operaciones en constante movimiento. Cuando pensamos en, a ver, es que no puedo, así, ya. Pues ahora sí, la conciencia como un darse cuenta, como un flujo continuo de pensamientos que constituyen nuestro horizonte de sentido, nuestro mundo. Y en ese horizonte de sentido, en esas cosas que nos importan y que constituyen nuestro universo, nuestro mundo, pues la conciencia de mí mismo siempre está subyacente. Es lo que es la conciencia dobleteada, ¿no? Reflexiva. Darme cuenta de que me doy cuenta. Y justamente la educación lo que intenta hacer es ampliar ese horizonte de conciencia, ese horizonte de cosas que nos importan. Es pasar de lo conocido como conocido a lo desconocido como conocido. Pero como saben ustedes, hay otro universo que es lo desconocido, de lo cual no tenemos ni idea. Y este es aquí el papel del maestro, no porque él lo sepa todo, sino porque él sabe que su alumno no sabe que no sabe. Entonces, el papel del maestro es justamente llevar al alumno a ese otro horizonte de lo desconocido, y es una labor muy heroica porque abrir la mente a un universo desconocido no es fácil, requiere pues suscitar el interés, suscitar la motivación, volverse ser un enamorado de ese deseo irrestricto de conocer, pero también enamorar, tener la capacidad de enamorar a los jóvenes, a los niños, por ese deseo irrestricto de conocer. En un mundo donde pues nos amenaza, ¿verdad?, el sentido común que nuestro cerebro como un órgano adaptativo no necesariamente busca las cosas más difíciles, sino pues que se conforma con saber manipular el mundo muchas veces y con lo suficiente como para sobrevivir en esto, ¿no? Y entonces, pues el sentido común, como dice Vázquez Arreola, se sitúa en una dinámica defensiva y refractaria ante las preguntas fundamentales para lograr el acto de comprensión o las explicaciones sistemáticas, dejando al sujeto en una perspectiva comodina y superficial sobre la realidad. Y esto es a lo que nos enfrentamos nosotros como docentes, que esta perspectiva comodina, superficial, que me permite ir pasándola, pues tenemos que luchar muchas veces contra eso para llevar al alumno a otro horizonte de lo que no sabe y que le tiene o le puede interesar. Y en esto pues tenemos que los niveles de conciencia que ya conocemos todos aquí, los que hemos leído a Lonergan, pues la conciencia no es una cosa nada más única, sino que tiene niveles, ¿no? Y entonces desde el nivel de la experiencia, del percibir, pasamos al nivel del entender y del juzgar y después del tomar decisiones. Y en cada nivel los preceptos trascendentales justamente están orientados a ampliar ese horizonte de conciencia. Ser atento significa es darse cuenta de todas las cosas que ocurren en nuestro entorno y de ver lo que a veces no te percibíamos.
Entonces, una mente clara, una mente atenta, una mente perceptiva, es obra también del cultivo del docente. ¿Cómo el docente puede cultivar, para seguir con el ejemplo de Martín, a Pepito y a Lupita, para que puedan tener una mejor atención del mundo que los rodea, de las percepciones sensoriales, y puedan llegar a entender mejor la conexión entre las cosas, y puedan tener un momento reflexivo para preguntarse, ¿esto que estoy pensando es de verdad así? Puedan emitir juicios y puedan valorar y tomar decisiones. Entonces, los preceptos trascendentales que plantea Lonergan, todos tienen que ver con salirnos de esta zona comodina de confort y buscar un horizonte de sentido y buscar ampliar ese mundo de interés del sujeto. Y entonces, ¿qué relación tiene esto de ir conociendo cada vez más, percibiendo mejor, ser más atento, ser más razonable, ser más responsable? ¿Qué tiene que ver con la autoapropiación? La autoapropiación es justamente ese saber reflexivo, un saber sobre mis propios procesos de conocimiento, ¿no? El conócete a ti mismo, la famosa frase que Sócrates adoptó del oráculo de Delfos, están allí implicadas, digamos, las preguntas más antiguas del pensamiento filosófico. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuáles son mis valores? Esto es algo que la inteligencia artificial no puede responder, porque la inteligencia artificial es el conjunto de las inteligencias de los hombres con las que se alimenta, pero no tiene esta interioridad que es propia del humano. No, esta frase de Sócrates, o que nos comenta Platón, que la toma Sócrates, está en un diálogo donde Alcibíades, un joven muy ignorante que le gustaría entrar en la política, pues Sócrates les recuerda que su tarea es, antes que gobernar a los demás, es gobernarse a sí mismo, y que no va a conseguir ese gobierno de sí si no se conoce a sí mismo. Entonces, este conocerse a sí mismo es para Sócrates un proceso de autoapropiación. No basta con un proceso cognitivo que nos lleve a ampliar el horizonte de conocimientos. Esto, pues, ampliar el horizonte de conocimientos, hacer todo más rápido, lo podemos lograr con la inteligencia artificial. Es preciso integrar esos conocimientos en nuestra manera de ver la vida y de integrar esos conocimientos en nuestra toma de decisiones. Entonces, eso significa gobernarnos a nosotros mismos, lograr esta autonomía de pensamiento, hacernos dueños de nosotros mismos. Por tanto, la condición de posibilidad de la autoapropiación es la interioridad humana. Como dice Covarrubias, la inteligencia artificial no posee interioridad, pues no se pregunta por el bien y no se responsabiliza de sus actos. Y ahí está, digamos, el quid de lo esencialmente humano. Tampoco es un conocimiento claro y distinto. La autoapropiación es un conocimiento complejo. El pensamiento cartesiano nos ha enseñado a interpretar la realidad en opuestos, y el complejo de Morán, mencionando también a este autor que a Martín le gusta tanto y a mí también, nos invita a integrar esos opuestos y a entenderlos como una necesidad para captar el significado profundo de la totalidad. Y para Palmer Parker, que es un autor, un escritor especializado en educación, en un libro que se llama El valor de enseñar, dice que para podernos apropiar de nosotros mismos tenemos que asumir un pensamiento paradójico, asumir las paradojas de nuestra propia existencia. Víctor Hugo Silva dice que autoapropiarse significa ay, tomar conciencia de las operaciones de la propia conciencia y asumir una responsabilidad sobre ellas. Se trata de un proceso que conduce a la autenticidad personal, base para el juicio verdadero, para la acción moral y para el compromiso con el bien humano. Parker Palmer, por su lado, dice que el pensamiento paradójico consiste en la reunión de dos ideas que resultan contradictorias, pero que reflejan una verdad oculta más profunda.
La paradoja tiene la función de causar asombro y de invitar a una reflexión sobre la realidad mucho más compleja de lo que pudiera parecer en un inicio. Es ir más allá de los opuestos para encontrar lo semejante. Entonces, el pensamiento lineal no es el más adecuado para lograr esta conexión interior con nosotros. Y esto es una labor también del educador. El educador debe poder suscitar ese movimiento interior en el educando para que el educando llegue a ese proceso reflexivo, salga de la comodidad del sentido común y se cuestione por su propia identidad. Por ejemplo, estas paradojas, la de Eric Fromm, la paradoja del amor es ser uno mismo sin dejar de ser dos. Y Y, también, Hilda, discúlpame, te quedarían 2 minutitos. ya, entonces, el sentido de identidad como autoapropiación es decir que este sentido es invisible interior y es incompleto y se va descubriendo gracias al encuentro con los otros. Nos miramos a través de los ojos de los otros y por tanto el diálogo es esencial para tener una verdadera educación. La educación debe ser esencialmente dialógica. Y con esto termino. Muchas gracias para que cumplamos con el tiempo establecido. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ahora le damos la voz a Antonio Paoli. Sí, bueno, Me voy a salir. ya estamos. Sí, sí, lo escuchamos perfecto. Sí. Eh, bueno, yo parto de una pregunta: ¿cómo la inteligencia artificial y las redes sociales tienden a ir contra la autotrascendencia intelectual y moral? ¿Cómo tienden a ir contra la inteligencia, eh, contra la autotrascendencia intelectual y moral? Me parece que es un tema central del posthumanismo, y una referencia clave es a conocimiento ideal. Este está tomado de un libro de Lonergan preparado para el padre Armando Bravo de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Y el conocimiento ideal es, está implícito, íncito, eh, inmanente y frecuentemente, casi siempre inconsciente. Pero cuando algo nos gusta es porque le dimos al clavo, porque eso está cerca de nuestro conocimiento ideal. Bueno, las redes sociales, la inteligencia artificial nos alejan de eso, nos quitan del propio camino hacia la autotrascendencia. Tomar conciencia de los propios conocimientos, de las propias emociones, de la organización de nuestra voluntad. Y esto, desgraciadamente, las redes sociales y la inteligencia artificial tienden a partir de algoritmos eh, que se basan primero en nuestras preferencias, en nuestras demandas, pero a partir de esas demandas y esas preferencias, los algoritmos empiezan a ir hacia su propio camino, llevan el agua hacia su propio molino. Las reglas y procesos intersubjetivos e intrasubjetivos a los que nos guía nuestro conocimiento ideal parecen empezarse a mutar. Sutilmente empiezan a tener pues, lo que las redes sociales, lo que la seducción fascinante de datos, elementos, noticias, poesía, etcétera, que nos presentan para atraernos, nos desvía normalmente, sutilmente, poco a poco, de de nuestra conciencia de nosotros mismos, de, del proceso mediante el cual se entienden, de los contenidos que podrían significar para nosotros algo más cercano a nuestro conocimiento ideal. Y bueno, ¿cómo sucede esto? La inteligencia artificial y las redes sociales nos van orientando hacia el posthumanismo y son capaces de partir de lo que nosotros solicitamos, como decía, para ir más allá. Y entonces nuestros patrones de experiencia empiezan a ser burda o sutilmente modificados. Los contenidos empiezan a llegar sin que nos demos cuenta, ¿no?
y pueden estar combinados con publicidades y con múltiples cosas, ¿no? Pero también no solo redefinen nuestros patrones de experiencia, sino que se aprovechan así las grandes empresas cibernéticas del polimorfismo de nuestra mente. Es decir, nuestra mente se puede reconfigurar rápidamente frente a una noticia, un poema, una pornografía, una publicidad y cualquier otra cosa. La reconfiguración instantánea de nuestra mente es aprovechada magistralmente por las redes sociales y va haciéndose un reservorio de nuestras preferencias para a partir de esas preferencias tomadas como carnada, ir hacia sus propios fines. ¿Qué es la autotrascendencia, dicho en términos muy sintéticos? La autotrascendencia intelectual sería tener claridad de nuestros propios incondicionados, los virtuales y los realizados, es decir, los que ya son un hecho, los que ya están comprobados, y tener formas de definir nuestros juicios eh, sobre lo ya captado, lo ya verificado, lo ya razonado. Pero, y la autotrascendencia moral sería diversas cosas, pero una central es pasar de lo que podríamos llamar agradable eh, a lo que podría ser el valor que enaltece a la vida humana y a la vida natural. Es una forma de apreciar lo nuestro, pero hay formas universales, yo creo que hay formas universales de aprecio, de respeto, de paz, de felicidad, pero también hay formas familiares, de pueblo, de cultura y también personalísimas que tienen que ver con nuestro propio conocimiento ideal, del cual se nos va despegando poco a poco con la multiplicidad de elementos que nos presenta las redes sociales y la inteligencia artificial, entre otras cosas. Cuando nos damos cuenta nuestros patrones de experiencia, nuestra forma de estar atentos, nuestra forma de tener actos de intelección, nuestra forma de razonar, es decir, de verificar y de juzgar, nuestra forma de ser, de deliberar para llegar a decisiones, también empieza a variar. El menú inmenso de posibilidades que se nos presentan nos hace fascinadamente irnos por otro lado, sin darnos cuenta. Al parecer, la gran mayoría de los elementos presentados en redes sociales están orientados hacia otra realidad. Perdón, yo nada más quisiera señalar que este es solo una introducción, o si ustedes quieren, preintroducción a cómo las redes sociales y la inteligencia artificial nos van guiando hacia un posmodernismo donde se evita una atención que se oriente a nuestro conocimiento ideal, a nuestra autotrascendencia. Cómo, repito, es una leve introducción, esto requeriría una investigación muchísimo más a fondo, eh, trans desbaratan o tienden a romper con nuestros patrones de intelección orientados hacia nuestro conocimiento ideal. Cómo nos dan otras formas de verificación basadas en sus propios acervos y sus propias bases de datos para ser razonable y tener juicios. Y nos orientan, desde luego, eh, nuestras decisiones morales, nuestra deliberación para hacernos responsables de nuestra propia acción. Bueno, yo lo dejaría aquí. Esto, por supuesto, es una
pre-introducción al tema que me parece muy central y que ha invadido nuestra vida cotidiana. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Bueno, ahora vamos a dejar el espacio a algunas preguntitas. Si alguien... Dos, dice. Dos. Bueno, sí, adelante. Muchísimas gracias. ¿Aló, aló? Sí, muy bien. Muchísimas gracias. Yo quisiera preguntarle a Antonio, en su última presentación, me llama la atención lo que podría ser una nueva configuración de la experiencia a partir de este encuentro con lo digital. Y bien sabemos que Lonergan en su capítulo 6 de Insight, él enfatiza cómo esta configuración determina el sentido común en cuanto sujeto. Y de allí se daría, creo yo, un punto de partida importante para todo lo que tiene que ver con los niveles de conciencia, empezando por la conciencia experiencial, llegando hasta la conciencia existencial. Yo quisiera que le pediría yo a Antonio, y si los demás ponentes también quieren intervenir al respecto, me gustaría si pudieras tipificar cómo sería esa o variación de la configuración de la experiencia, o si podemos hablar de una configuración de la experiencia distinta de las que presenta Lonergan. Él habla de la biológica, habla de la estética, habla de la intelectual, también habla de la dramática, y el método de ontología agrega dos más. Habla de la cultural o práctica y de la mística. Y al parecer la cultura digital en que estamos va generando una tendencia o una manera particular de aproximarnos a las sensaciones con las que nosotros nos apropiamos a nivel de la experiencia de lo que acontece en nosotros y fuera de nosotros. Entonces, si quisiera pues preguntarte una amplificación o mayor expansión acerca de esta noción que tú has presentado. Muchas gracias por la pregunta. La variación de temas sabrosos, bien presentados, retadores, que hay en cada momento, que a veces pueden durar 20 segundos y ya nos cambiaron a otro tema y a otro tema y a otro tema, de alguna manera fragmentalizan. Claro, aprovechan muy bien el polimorfismo de la conciencia humana que puede instantáneamente reconfigurarse para estar ahora en la publicidad, ahora en la música, ahora en la poesía, ahora en la pornografía, ahora en mil cosas que están invadiendo el espacio de las redes, ¿no? Y entonces nosotros pues nos adaptamos. Esto significa que no tenemos mucho tiempo para reflexionar, para ser críticos, sino simplemente estamos en la fascinación de la multiplicidad de dimensiones de muchos géneros que se nos presentan y ante la sensación de que estamos en todo, de que estamos en la captación de la realidad, ¿no? Y esto, por supuesto, que el sentido común, pues, se siente muy bien atendido con tanta cosa que le llega, donde hay en cada cambio breve una nueva manera de definir los ritmos y de entrar a relaciones distintas. Entonces, esta esta falsa perspectiva hace muy difícil concentrarnos en nuestro propio conocimiento ideal, tener el tiempo para ir a lo íncito. Me gusta esta palabra dominguera porque va un poco a una profundidad oculta y ese es nuestro conocimiento ideal. Eh, Creo que el conocimiento ideal también tiene que estar vinculado a lo universal, si no, no podríamos comunicarnos. Pero bueno, este quizá es otro tema. Y los niveles de conciencia, el estar consciente a mi conciencia prácticamente se pierde. Es tan fascinante y tan rápido el pasaje en las redes sociales que el ir a mi conciencia como consciente de sí misma se hace casi imposible. Y también
yo estoy consciente de lo que pasa ahí, pero la gente que está ahí no es consciente de lo que yo soy consciente, por tanto, no puedo tener esta intersubjetividad edificante que se promueve desde la perspectiva lonerganiana. No sé si estoy sobresimplificando las cosas, pero bueno, este es un punto de vista. Bueno, buenos días. Para el doctor Juan Martín, en mi pregunta. En el marco de una educación basada en competencia o por competencia derechamente, se generan ciertas tensiones con respecto a las fundamentaciones humanistas que podrían darse a la formación inicial docente. De hecho, desde mi universidad, con respecto a cómo se tensionan de fondo una educación que tiene que responder a los requerimientos formales de un campo laboral específico versus la fundamentación, digamos, humanista y centrada en la persona que debe tener con marco o con vistas a un horizonte más amplio de la formación de las personas. De hecho, creo que no hay ningún proyecto educativo que no hable de formación integral. Algunos reflejan formación humanista como formación integral. Entonces, mi pregunta en concreto es, detrás de la entelequia del humanismo, ¿qué hay de fondo? Como concepto, porque uno dice, bueno, está en todas las declaraciones formales, formación en valores, formación de la conciencia moral, etcétera, formación integral, pero en la práctica se generan tensiones entre cumplir con requerimientos formales de formación por competencia, estándar y demás, y además cada cierto tiempo hay que hacer apologías de por qué es importante la filosofía o la humanidad para formar, digamos, profesores. Entonces, la pregunta es, ¿qué habría detrás de ese, como del fantasma del humanismo? Como esa entelequia. Pues no sé si entiendo bien la pregunta, pero yo creo que va un poco en esta tensión que Martha Nussbaum llama entre educación para la renta, para la rentabilidad y educación para la democracia, ¿no? Y cómo los sistemas educativos en muchos países pues han optado por un sistema educativo que se oriente exclusivamente hacia el crecimiento económico, ¿no? Y entonces formar gente que responda de manera competente, de manera eficiente a los requerimientos del mercado laboral, pero ella cuestiona precisamente que se deja de lado la parte humanista y que pues todo lo que tiene que ver con formación de pensamiento crítico, las humanidades, el arte, todos estos elementos que nos hacen como tener más capacidad de empatía con los demás, de diálogo, de reflexión crítica, etcétera. Creo que eso también, pues eso es lo que sacan de los currículos de los modelos educativos nacionales, estos países pues presionados por todo este sistema global, ¿no? En México ya se dejó atrás el sistema por competencias porque ahora se hizo una nueva reforma curricular por la línea más de colonial y epistemologías del sur, pero para mi gusto no muy bien diseñada, pensada más ideológica que pedagógicamente, pero creo que sí está esta tensión y la señala también el mismo Hargreaves como de cómo se va perdiendo el espacio pedagógico porque el docente tiene cada vez más requerimientos burocráticos, administrativos y entonces no puede planear lo que veníamos comentando acerca de pues la convivencia escolar, que los protocolos se hacen con base en modelos más bien jurídicos y no tanto pedagógicos, entonces no resuelves educativamente los conflictos, la violencia escolar, el bullying, sino más bien pues se va agravando esto, ¿no? Y los profesores se quedan también un poco desarmados y sin poder actuar porque tienen el temor de ser pues demandados, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que esa es la tensión y también y creo que está como una tensión entre el discurso y la práctica, ¿no? Y la estructura sistémica de la educación en muchos países porque pues se habla de educación humanista. En México, por ejemplo, hubo una reforma educativa en 2013 que fue catalogada como neoliberal, iba por el lado de competencias y todo, y se decía que estaba basada en el humanismo.
y después ahora esta nueva reforma que no dejó ni una coma de la anterior, según palabras del mismo expresidente, y que va por el lado de colonial y totalmente opuesta al neoliberalismo, dice que se basa en el humanismo también. Entonces, pero no hay documentos ni de una ni de otra que definan qué entienden por humanismo. Entonces, me parece que esa es la paradoja que también se da a nivel de política. Acabo de leer un artículo muy acertado que decía, hablamos mucho de liderazgos humanistas, democráticos, horizontales, pero los pueblos están eligiendo líderes autoritarios, basados en ocurrencias, en imposiciones. Entonces, como que hay esas contradicciones que pues tendríamos que resolver, yo creo, que con una formación humanista más de fondo, y pues creo que tiene que ver sobre todo con enseñar a pensar creativa, críticamente, y con enseñar a valorar, decidir y actuar responsablemente. Básicamente, si me pides una síntesis, yo diría que por ahí va el humanismo.